El Chelsea ha ganado al Everton por 6 goles a 0 en Stamford Bridge. No es una noticia tampoco que vaya más allá, pero si te dijera que un señorito, este en concreto, ha marcado 4 goles, que es la estrella absoluta del Chelsea y que era uno de los jugadores más prometedores de la academia del City, pero que Guardiola no pudo retenerlo. Vamos a hablar de Cole Palmer, para mí uno de los mejores jugadores de la Premier en esta temporada, y sobre su historia y por qué fichó por el Chelsea. Vamos allá. Buenos días, buenas tardes, pero sobre todo muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a la cueva de René. El Chelsea, que arrasó con el Everton, sigue en una posición complicada en la Premier, sigue noveno. El Chelsea no va a levantar cabeza esta temporada. Un equipo que ha hecho una inversión astronómica en los últimos años, que ha fichado a jugadores desde mi punto de vista sobrepagado, lo tengo que decir así, Caicedo, por ejemplo, o el propio Enzo Fernández, pero que sin embargo tiene un jugador que es una maravilla, y es Cole Palmer. Y no le costó mucho, teniendo en cuenta lo que costaron otros jugadores, el propio Mykhailo Mudryk, por el que pagaron 100 millones de euros, y que fue una sorpresa. El Chelsea lo fichó prácticamente a finalizar el mercado veraniego, nadie se esperaba ese traspaso, pero la situación que tenía Palmer en el City no era la ideal, él quería salir, y el Chelsea pues aprovechó la situación. Vamos a hablar de ello, pero antes te invito a que le des like, te suscribas para estar atento a todo el contenido. Pues Cole Palmer, jugador canterano del Chelsea, que esta temporada está haciendo unos números espectaculares. 46 partidos, 20 goles, ¿vale? 20 goles lleva ya y 10 asistencias. Impresionante. Es un jugador que es un mediapunta muy habilidoso, que también tiene muchísimo sacrificio. De hecho, le dio la victoria al Chelsea contra el United en ese partido épico en el que el Chelsea iba ganando por 2-0, que luego el United remontó y que después el Chelsea acabó remontando en el último minuto. Y un jugador que era uno de los diamantes que habían salido de la siempre prolífica cantera Citizen. Bueno, siempre prolífica, últimamente prolífica cantera Citizen, de donde ha salido también Phil Foden. Un Cole Palmer que había tenido sus más y sus menos también en la cantera, porque se ve que lo quisieron expulsar cuando era joven. Veían desde la cantera del City que no tenía el físico suficiente como para triunfar en la élite. Aún así, a través de el padre de Cole, intentaron convencer a las personas que dirigían a la academia para que él siguiese, y él siguió cobrando menos que todos los jugadores que estaban ahí. Cole, que llegó a disputar varios partidos con el primer equipo, era parte del roster de las rotaciones de Guardiola, pero prácticamente no jugaba. Era un jugador muy residual. ¿Por qué? Pues el propio Guardiola lo explicó en un artículo en el que dice que se arrepiente de su salida. Pero claro, Cole Palmer tenía a Bernardo Silva por delante, tenía a Phil Foden y también tenía a Mahrez. ¿Qué pasa? Que Mahrez, como todo el mundo sabe, en verano se fue del City. El City ganó la Champions y Mahrez se fue a Arabia. No sé a qué equipo fue, si fue al Al-Ahly, creo que se llama Al-Ahly, ¿eh? El caso es que Cole pensaba que iba a tener minutos, que iba a tener oportunidades, pero el City fichó a Jeremy Doku del Stade de Reims, con lo cual Cole en ese momento vio que las puertas se le cerraban, que no iba a tener las oportunidades que él hubiera querido, que él pensaba, porque el City tenía otros planes y priorizaba Guardiola otros jugadores y otras posiciones. Él incluso habló con Guardiola y con el propio Manchester City para salir cedido durante una temporada y luego volver, demostrar que él tenía cabida en el equipo Citizen. Y el Manchester City dijo, o te vas traspasado o te quedas con lo que hay. Obviamente jugando prácticamente nada. El propio Cole Palmer comentó en un artículo que él no quería salir del Chelsea, del City, que no estaba en sus planes dejar el equipo, que él simplemente quería foguearse y quería disponer de minutos, pero que el City no le dio opción. Y ahí fue cuando el Chelsea se adelantó y por 50 millones de euros lo fichó.
50 millones de euros que, desde mi punto de vista, están totalmente amortizados viendo la temporada que está haciendo este jugador, que es el más decisivo en lo que va de temporada para el Chelsea. Es el jugador que se echa el equipo a la espalda, un jugador joven, 21 años, tiene cara de niño, y es el jugador que dice, dame el balón a mí, encaro yo, marca, asiste, en fin, una superestrella, un tipo que tiene un carisma espectacular, que ha conseguido hacerse con el cariño de Stamford Bridge en una temporada bastante complicada y que, si bien es cierto que no tiene muchos alicientes para la próxima temporada, pues probablemente el Chelsea no juegue Europa, tiene un futuro muy, muy esperanzador en el Chelsea, impresionante si lo rodean de los jugadores adecuados. Jugador que también ha sido convocado por Gareth Southgate en la selección de Inglaterra, que es uno de esos mediapuntas talentosos con trabajo que están saliendo de Inglaterra ahora, junto a Jude Bellingham y Phil Foden, y que es un tipo que tiene una calidad excelsa. Es que es increíble este jugador. Ya Guardiola lo dijo, que es uno de los mayores arrepentimientos que tiene como entrenador la salida de Cole Palmer, y es normal. No es que Jeremy Doku sea un mal jugador, de hecho hizo un buen primer tramo de temporada, ahora no tanto. No sé si ha estado teniendo problemas con las lesiones, pero el punto es que un tipo de estas características tienes que saber tratarlo y tienes que saber mimarlo. El propio Guardiola lo dijo. Si le hubiera dado los minutos que le di a Phil Foden al principio, no se hubiera ido. El punto es que, bueno, yo soy el entrenador, yo decido y decidí que no jugase. Y Cole pues decidió irse a un proyecto como el Chelsea, que independientemente de que no esté saliendo bien, era un proyecto ambicioso y era normal que él decidiera irse ahí. Era un proyecto con jugadores jóvenes, con jugadores de calidad, para intentar construir un equipo que pudiese luchar por la Premier, inclusive por la Champions. Un equipo que, recordemos, hace prácticamente nada ganaba la Champions League, que luego tuvo ese problema, ¿no?, de Roman Abramovich, que llegó Boehly y que destruyó prácticamente todo lo que Abramovich había construido y quería construir su propio legado. Y él iba a ser uno de los abanderados de ese proyecto. Y lo está haciendo. Jugador que creció idolatrando a Wayne Rooney, leyenda del Manchester United, y que ahora se está convirtiendo poco a poco en uno de los ídolos del Chelsea. Si has visto a Cole Palmer, déjame saber tu opinión sobre este jugador. Entre Cole Palmer y Phil Foden, ¿con cuál te quedas? ¿Y crees que Guardiola cometió un error vendiéndolo o hizo bien en fichar a Jeremy Doku y vender a Palmer? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Como te he dicho antes, te invito a que le des like, te suscribas para estar atento a más contenido. Un saludo.